La palabra de Dios como nos enseña que aquellos hombres que caminaron llenos del poder de Dios también eran hombres normales, eran seres humanos, eran carnales, eran terrenales, también tenían una vida terrenal, no eran perfectos. Qué tremendo, ¿no? No hay hombre perfecto en la tierra, no hay mujer perfecta, ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Óigalo bien, ni dentro de la congregación ni fuera de la congregación. Por eso tenemos que estar atentos a todo lo que predicamos, a todo lo que hablamos, a todo lo que está alrededor nuestro, para no equivocarnos, porque el diablo es astuto para engañar al hombre y a la mujer. Mire qué tremendo, ¿no? Como aquel profeta, el profeta Eliseo, mire, un hombre de Dios, un hombre lleno del poder de Dios, que en aquel entonces, dice la Biblia, cuando vio ascender a los cielos al profeta Elías, y él lo tenía que suceder, él lo tenía que reemplazar, y dice la Biblia que aquellos jóvenes se burlaban del profeta Eliseo, le decían: calvo, sube, le decía, sube, calvo, le decía. Miren qué tremendo, ¿no? Sube. Se ve que el profeta Eliseo era pelado, tenía un problema, y miren qué tremendo, ¿no? Y por un impulso emocional maldijo a esos jóvenes y salieron dos osos y despedazaron a esos jóvenes. Miren qué tremendo, ¿no? Lo que hay en nuestra vida, o para bendición o para maldición. Óigala bien, porque del corazón salen los malos y buenos pensamientos. Tratar de controlar las emociones, los impulsos, los sentimientos. Tratar de controlar todo lo que está dentro de nuestro corazón, para no equivocarnos, para no tomar esa decisión y pronunciar algo que pueda ser después para un daño. Qué tremendo, ¿no? Dice la Biblia que salieron dos osos ahí en el libro de Reyes. Usted lo puede leer. Y despedazaron a esos jóvenes. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando no controlamos las emociones, cuando no controlamos nuestro propio ser interior, cuando no controlamos nuestro corazón, empezamos a divagar en nuestros pensamientos, a darle rienda suelta a nuestras emociones, y ahí es cuando viene el error, ahí es cuando viene todos los problemas. A veces hablamos de más, a veces no nos damos cuenta y pronunciamos cosas que después nos metemos en un problema tan grande, como hoy en día. Tantas naciones en guerra, tantas naciones enfrentadas por causa de las emociones carnales y terrenales, por causa de darle rienda suelta por el orgullo, por la altivez, por la vanagloria, por la posición, a veces mucho por la posición, ¿no? Por el poder terrenal de distintas naciones, distintos imperios hoy en día que están subyugando a distintos pueblos que están sufriendo. Qué tremendo, ¿no? Las emociones del hombre y de la mujer. Tomamos decisiones, tomamos determinaciones que después no están dentro de la voluntad de Dios. Qué tremendo, ¿no? Había un hombre, dice la Biblia, un profeta, un hombre de Dios. Mire, Jonás, en aquel entonces, dice la Biblia. Mire que dice la Biblia que Dios le había hablado para ir a profetizarle a Nínive, una gran ciudad en aquel entonces. Mire, y la Biblia dice que Jonás agarró y se levantó y se fue para otro lado. Mire, una cosa tremenda. Quería huir de la presencia, no quería cumplir esa orden de Dios. Y dice la Biblia que se fue y pasó distintas cosas y volvió. Razonó y volvió. Y Dios le volvió a hablar. Ve a Nínive, dice, aquella gran ciudad, y pregona contra ella el mensaje que yo te diré. Todavía no le había dado el mensaje. Mire qué tremendo, ¿no? Y Jonás conocía a Dios. Sabía que Dios era un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios piadoso, un Dios que perdona, un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Jonás conocía a Dios. Y dice que fue, y cuando llegó a la ciudad de Nínive comenzó a entrar, y ahí llegó el mensaje de Dios a la boca y al corazón y a la vida de Jonás. Y comenzó a decir: dentro de 40 días Nínive será destruida. Comenzó a profetizar. Y aquí, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Dice que la Biblia dice que Nínive era una ciudad grande, de 3 días de camino, en extremo grande. Y comenzó Jonás y terminó su mensaje, terminó su profecía, salió de la ciudad y dice que se puso ahí para ver cumplir la palabra de Dios. Mire qué tremendo lo que cuando nosotros leemos la Biblia, estar atento ahí a todo lo que está en esta obra literaria para poder aprender. Jonás se sentó a ver cómo Nínive iba a ser destruida, porque el deseo de Jonás era que Dios castigara aquellas almas. Dios castigara a esa ciudad porque era una ciudad perversa, una ciudad pecadora. El pecado era tan grande que llegó hasta la presencia de Dios. Por eso Dios envió ese mensaje. Pero dice la Biblia que Jonás se sentó ahí, en medio del sol. Miren, una enseñanza tremenda.
a esperar a ver qué iba a pasar con Nínive. Y dice la Biblia que aquellas almas se arrepintieron, óigalo bien, por el mensaje de la palabra de Dios. Se pusieron delante de Dios, se afligieron, ayunaron, el rey, todos en la ciudad de Nínive se humillaron delante de Dios y pidieron misericordia. Y Dios tuvo misericordia. Y Jonás se enojó. Mire qué tremendo, El hombre de Dios, el profeta, se enojó. Estaba ahí en el medio del sol. Dice que Dios hizo crecer una calabacera para hacerle sombra en el medio del sol, esperando esa profecía cumplirse. Qué tremendo. Cuánta gente tiene el deseo en el corazón de que Dios castigue a los malos. Qué tremendo, ¿no? Cuando la Biblia dice, ora por tu enemigo, bendice a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Qué tremendo, ¿no? Las emociones del corazón del hombre es para mal. Óigalo bien, Las emociones del corazón de Dios es para bien. Porque Dios siempre te va a dar una oportunidad de arrepentirte y de ponerte a cuenta, de humillarte. Y te va a perdonar. A través de Jesucristo, a través de su gran amor, a través de su misericordia. Y aquel hombre, Jonás, aquel profeta de Dios, se enojó. Se enojó tanto que Dios le dijo, ¿por qué te enojas tanto? Y hizo crecer esa calabacera sobre él. Dice que durante un día, una noche, y después Dios mismo dice que permitió que un gusano hiciera que se secara la calabacera. Y Jonás se volvió a enojar. Mire qué tremendo, ¿no? Las emociones del hombre de Dios, del corazón del hombre de Dios. Se volvió a enojar porque se había muerto la calabacera. Qué tremendo, ¿no? Y Dios le enseña, y le habla y le dice, ¿hiciste algo tú para que esta calabacera creciera? ¿Te doliste tú cuando esta calabacera se murió, se secó? Mire qué tremendo, cuando la obra no es nuestra. Cuando las cosas no son nuestras. Óigalo bien, Es fácil pronunciar juicio, juzgar, condenar, tomar decisiones, determinaciones, cuando no somos dueños de la obra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y tomar sobre lo que no es nuestro una decisión emocional, un impulso emocional, y pronunciar distintas cosas, como lo hizo Eliseo. Pronunció una maldición y salieron 2 osos y destruyeron a esos pobres jóvenes, los despedazaron. Qué tremendo, ¿no? Si vemos en la Biblia, el apóstol Pablo, en aquel entonces cuando él caminó en esta tierra, y había un curandero ahí llamado Simón que lo molestaba, que iba continuamente detrás de él pronunciando palabras, pronunciando cosas, este es el siervo de Dios, y de repente el apóstol Pablo se equivoca y pronuncia algo, está en la Biblia, usted lo puede encontrar ahí. Ya se lo entregué a Satanás a ese, dijo. Mire qué tremendo, Y no estamos para entregarle al diablo a ningún alma. Óigalo bien, Ningún alma. A ningún alma a las manos del diablo, sino a las manos de Jesucristo. A las manos de nuestro Señor Jesucristo. Para eso Dios nos llamó. Para eso Dios nos han dado el entendimiento y el conocimiento de esta obra literaria, la cual es la Biblia, la cual tiene distintos testimonios, la cual tiene la palabra de Dios para que nosotros podamos aprender y podamos sujetar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y podamos controlar nuestro corazón, sujetar nuestras emociones en la presencia de Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque si no, vamos a ir de mal en peor. Óigalo bien, Hay una enseñanza que le dice Jesucristo a sus discípulos en aquel entonces, cuando Él caminó en esta tierra y les enseñaba a las multitudes que se acercaban a Él. Y dice, donde 2 se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa que pidiere, les será hecho. Mire qué tremendo, Otra vez os digo, le dice. Se ve que varias veces le había enseñado Jesucristo, le había dicho, donde 2 se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es ponerse de acuerdo para orar, para clamar, para ayunar, para alabar a Dios, para poder hacer que el poder de Dios salve a muchas almas que están sufriendo. Salve a todos esos niños que hoy en día están sufriendo en esa región de Palestina por causa de esa guerra cruel, por causa de las emociones del corazón del hombre. Cuando las emociones se llenan de odio, se llenan de ira, se llenan de venganza, se llena ese deseo de muerte, óigalo bien, ese deseo de hacer juicio por mano propia. Qué tremendo, ¿no? Produce todo este dolor que el mundo está sufriendo. Y el diablo ahí aprovecha para meterse en el corazón del hombre y de la mujer, para destruir, óigalo bien,
para destruir al prójimo. Qué tremendo, ¿no? Darle elemento al diablo para que destruya a tu vecino, a tu familia, a tus hijos. A veces, ¿cuántos padres maldicen a los hijos? ¿Cuántos padres toman distintas declaraciones, decisiones y pronuncian palabras que después el diablo toma para destruir a los hijos? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Una enseñanza tremenda. Ponernos de acuerdo para orar, para clamar. Donde dos se pusieren de acuerdo, dice. Dos. Hay 7.000 millones de almas en este mundo. Óigalo bien, ¿eh? Es imposible que todas las almas se pongan de acuerdo, porque en la diversidad de pensamiento y de emociones y de sentimiento, porque el ser humano es único. Óigalo bien, ¿eh? No hay dos seres humanos iguales. No hay un ser humano en dos cuerpos. Óigalo bien, o en dos almas. Únicos. Y es tan difícil que todos se pongan de acuerdo. Pero Jesús dijo, donde dos nomás. Dos tienen el mismo pensamiento, en el mismo sentimiento, la misma sintonía, para orar y clamar a Dios, para pedirle a Dios que envíe y manifieste su poder para salvar a miles de almas, para salvar a los que están en la droga, para salvar a aquellos que están enfermos, aquellos que están hundidos en la adicción de la droga, del alcohol, de la delincuencia, aquellos que están sufriendo por causa de la guerra en Ucrania, en Palestina, en Israel y en cuantos otros lugares. Óigalo bien, aquellos que están pasando necesidades económicas en distintas provincias de la República Argentina, en distintas naciones, distintos pueblos, están sufriendo, padeciendo. Si nos ponemos de acuerdo, óigalo bien, si tomamos esa palabra y esa enseñanza y ponemos en sintonía nuestro corazón con Jesucristo, con un mismo sentir, un mismo pensamiento, como estaban aquellos 120 en aquel lugar, dice la Biblia, esperando unánimes, como en un solo corazón, el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Mira, habían llegado a estar juntos, unánime, unieron la fuerza, unieron los pensamientos, unieron las emociones, unieron los sentimientos, estaban unánimes esperando fielmente la promesa que Jesucristo le había hecho. Esperaos aquí hasta que seas investido de poder y el Espíritu de verdad vendrá sobre vosotros, dice, y hará morada. Mire qué tremendo, ¿no? Con solamente pensar esto nos damos cuenta que tenemos el poder, no solamente para predicar y alabar a Dios y gozarnos, sino para salvar, hacer que otros sean salvos. Pero hay tanto egoísmo, óigalo bien, el egoísmo es tan grande en este mundo, que la indiferencia al sufrimiento del otro, hacemos a un lado los ojos, miramos para otro lado, o nos refugiamos en nuestra propia mente, y nos refugiamos en nuestro propio corazón, haciéndonos creer a nosotros mismos que no estamos viendo el dolor del otro, en vez de humillarnos delante de Dios y agachar nuestra cabeza y ponernos a orar, a clamar, para que la misericordia de Dios pueda derramarse sobre toda nación y lengua. Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor.